Bien, buenas tardes a todos. Hoy me toca presentar el libro de Will Killingsworth, cuyo título es Ciudadanía Multicultural, una teoría liberal de los derechos de las minorías. El autor es doctor en filosofía de la Universidad de Oxford, actualmente es catedrático de la Queen's University en Kingston, Canadá, y tiene un libro titulado Introducción a la Filosofía Política, que ha sido traducido a 17 lenguas. Actualmente es uno de los más importantes representantes de la filosofía política actual, de la filosofía política. Su campo de investigación son los problemas étnicos y la convivencia multicultural, la cuestión del funcionamiento del liberalismo clásico en un entorno globalizado y étnicamente fragmentado, y el lugar de los derechos de los animales en la teoría política. Eh, Voy a presentar el capítulo 1, la introducción, el tema de los, que se titula los temas, y él parte del siguiente principio, ¿no? Él dice que en la actualidad los países son culturalmente diversos, todos los países somos culturalmente diversos, y esa diversidad plantea una serie de cuestiones entre las minorías y las mayorías. Una es que se enfrenta cada vez más respecto a los derechos lingüísticos, cuál es el idioma quechua, aymara, el tema de estos derechos lingüísticos, la autonomía regional, la representación de las políticas de las minorías, cómo se representan las minorías en el campo de lo político, el currículum educativo, si debe ser diversificado o en qué medida pueden recoger las culturas o aprendizajes de ciertos grupos minoritarios culturales, las reivindicaciones territoriales, por ejemplo, también son otras cuestiones que plantean entre las minorías y las mayorías. La política de inmigración y de nacionalización, en qué momento uno se nacionaliza, cómo se incluye a los inmigrantes de los diferentes países, entre otros problemas, ¿no? Entonces, encontrar respuestas a estas cuestiones es un desafío para las democracias liberales, ¿no? Si bien ahí ahorita estamos discutiendo los derechos de los inmigrantes, el de los pueblos autóctonos u originarios y de otras minorías culturales, esto está cuestionando mucho de los supuestos que han gobernado la vida política durante décadas en las comunidades políticas, ¿no? Entonces, el autor Winnicott va a plantear un nuevo enfoque sobre estos problemas. Va a clarificar los fundamentos básicos de un enfoque liberal del problema de los derechos de las minorías. Es decir, va a trabajar en el tema de los derechos de las minorías. Debe haber derechos específicos para estas minorías, sí o no, y de qué manera se debe trabajar. En el capítulo 1 y 2 no se profundiza mucho eso, pero te da algunas pistas que nos pueden servir para entender un poco este proceso, si las minorías, los grupos étnicos minoritarios, las minorías nacionales, deben tener derechos específicos o no. O es suficiente el tema de los derechos humanos. Entonces partimos de un principio digamos, que en la preguerra el ideal a alcanzar es una sociedad y una organización política homogénea, ¿no? ¿Cómo tenemos una organización política homogénea donde todos seamos homogéneos, ¿no? Entonces han habido diversas políticas con respecto a las minorías culturales y a ese ideal de homogeneización de una sociedad. Digamos, en algunos casos, estos casos de la preguerra, eh, cuando y hasta ahora, ¿no? Estas minorías culturales han sido físicamente eliminadas, el caso de las limpiezas étnicas, por ejemplo, como plantea el autor, o genocidios fuertemente llevados a cabo, ¿no? En estas conquistas o el proceso de colonización. Otro tema ha sido asimilados, estas minorías culturales de forma coercitiva, violenta, y cómo se asimilan a esa cultura mayoritaria, dejando de lado sus culturas particulares o sus culturas milenarias, por decirlo de alguna manera. Lo que se rescata acá, que esa asimilación fue de forma coercitiva, violenta. Hay algunas minorías culturales han sido tratados como extranjeros, residentes, sometidos a segregación física, los grandes guetos, este, en alguna medida las reservas indias, por ejemplo, no han sido discriminados económicamente, privación de los derechos políticos, no han podido tener representación ni ser representados. Entonces, esa forma de alcanzar esa homogeneidad, han habido diversos intentos de proteger a las minorías culturales en la preguerra,
de regular los conflictos potenciales, ¿no? Por ejemplo, ha habido tratados bilaterales que señala el autor que regularon el tratamiento de conciudadanos nacionales en otros países, caso Alemania, Polonia y Checoslovaquia, ¿no? Había un tratado entre los alemanes con Polonia y Checoslovaquia, que era el respeto de los derechos de los ciudadanos alemanes en estos países. Lo que llevó a esto fue de que Alemania utilizó como pretexto para invadir ambos países que estaban violentando los derechos de los ciudadanos alemanes en Polonia y Checoslovaquia, ¿no? Se utilizó en este caso para, eh, como pretexto para iniciar una guerra o para invadir otras culturas, otros estados o otras naciones. Entonces, han habido varias salidas, pero el autor plantea que tras la Segunda Guerra, los derechos de las minorías se abordó de manera diferente. Entonces, los liberales, la mayoría de los liberales, creían que la cuestión de los derechos humanos se resolvía ya. Entonces, los derechos humanos, empezando los derechos civiles y políticos básicos como la libertad de expresión, la asociación, la libertad de asociación, la libertad de conciencia, de opinar o pensar lo que uno cree conveniente, ya era suficiente para proteger indirectamente a los grupos vulnerables. Entonces, protegieran los derechos individuales, no eran necesarios derechos adicionales a los miembros de minorías étnicas o nacionales específicos. Por lo tanto, las minorías no necesitaban derechos específicos y las Naciones Unidas eliminó toda referencia a estos derechos en la Declaración de los Derechos Humanos. Pero el autor plantea que esto surge, se plantea de por qué no hay una necesidad de derechos específicos para las minorías étnicas o nacionales. Él plantea que en un principio, en el siglo XVI, las reformas, en la separación del Estado de la Iglesia, en las reformas protestantes, se separó el Estado de la Iglesia, eso ya lo sabemos. Entonces la libertad religiosa por la separación no se requirió de derechos especiales para las minorías religiosas, ¿no? Las minorías religiosas podrían organizarse sin ser discriminados. Es decir, igual que ahora, ¿no? Entonces, la identidad étnica, tanto como la religión, podía ejercerse libremente en la vida privada y no le concierne al Estado. ¿Sí? Entonces, tu tema cultural, tu forma de comportarte, tus prácticas culturales era un mundo privado. No era un problema del Estado. Y al Estado no le concierne considerar entidades legales a la pertenencia cultural o identidad étnica. Ese era un primer elemento, ¿no? Por lo tanto, se privatizó en el mundo privado, de la vida privada, las entidades étnicas y el Estado no intervenía, no se convirtió en un problema público. Por lo tanto, al ser esta separación, los derechos humanos era suficiente para incorporar a estas minorías culturales, estas minorías étnicas o grupos étnicos eh, a la comunidad política. Entonces, al separar esta división entre Estado y etnicidad, al no reconocer que las naciones son parte de un Estado, que hay Estados nacionales que después vamos a ver cuando sigamos y presentamos la ponencia, eh, al separar esto, imposició cualquier reconocimiento legal o gubernamental de los grupos étnicos. Eso fue un gran problema. Pero a pesar de ello, había acciones positivas en grupos sociales que se encontraban en desventajas y eran acciones de carácter temporal que buscaban mantener la separación de Estado en iglesia. Es decir, eran soluciones temporales. No sé, me pongo a pensar en una cierta comunidad étnica, los aguajún, los achalincas, por ejemplo, el acceso a la educación, se le construyó una escuela, ya tenías el acceso a la educación al cubrir ese espacio de acceso a la escuela, ¿no? Entonces era una acción impositiva, era temporal, porque después no se tocaba el problema de la educación intercultural, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero inclusive los liberales de allá de derecha cuestionaban estas acciones positivas porque se observaban el problema pues generaba la conciencia de las diferencias o la discriminación, es decir, no podíamos seguir trabajando con estas acciones positivas para resolver ciertas desventajas o desigualdades, pues podía generar una conciencia de las diferencias o la discriminación que vivían estos grupos minoritarios, o estos grupos étnicos. Entonces,
Lo que se quiere recuperar acá en este proceso es que los liberales no aceptan derechos específicos ni permanentes de un grupo étnico-nación para reconciliar las diferentes culturas tradicionales. No, no deben haber derechos específicos ni permanentes a los grupos étnico-nación para reconciliar las diferencias culturales o tradicionales. Por lo tanto, el autor dice que los derechos de la minoría no pueden subsumirse bajo la categoría de los derechos humanos, porque estas no pueden resolver, por ejemplo, qué lenguas deberían aceptarse en el Parlamento o en la burocracia o en los estados, en los ministerios. Ahora sí, cuando uno va a un establecimiento de salud en la zona de la Amazonía, pueden hablar en una lengua de las naciones Aguajún, Ashaninka, Huapi, en fin, de las diferentes naciones de los pueblos indígenas amazónicos, perdón, que hay en nuestra región amazónica, ¿no? Por ejemplo, trazados de las fronteras con las naciones, los grupos étnicos nacionales, cómo trazamos estas fronteras de estas naciones, eso no lo resuelve los derechos humanos. Los grupos minoritarios deben tener representaciones, por ejemplo, ¿no? Eso lo resuelve el tema de los derechos humanos, o qué grado de integración cultural puede exigirse a los inmigrantes y refugiados antes que adquieran una ciudadanía. Entonces, el autor plantea que los derechos tradicionales no dan respuesta a estas interrogantes. El derecho a la libertad de expresión no nos dice cuál es la política lingüística adecuada. El derecho a votar no nos dice cómo deben trazarse las fronteras políticas. El derecho a la movilidad, a la libre circulación en un país, en una ciudad, no nos dice sobre cómo debe ser una política adecuada de inmigración y nacionalización. Entonces, el autor plantea que se requiere una teoría de los derechos de las minorías. Si bien es cierto que había recuperado una posición preponderante, porque hay una serie de declaraciones de las Naciones Unidas sobre el derecho de las minorías, pero estas son bastante ambiguas porque no definen qué es una nación o un pueblo en este caso, ¿no? Entonces los tratados quedan eh, puramente declaratorios y no hay soluciones a este problema de las minorías. Entonces, el autor propone complementar estos derechos humanos tradicionales con los derechos con los derechos de las minorías, con un estatus especial para las culturas minoritarias. Por lo tanto, el autor debe explica cómo coexisten los derechos de las minorías con los derechos humanos. Entonces, él habla que los derechos individuales, los derechos humanos es suficiente ya para trabajar el tema de las minorías étnicas o las minorías o los grupos minoritarios. Pero hay que empezar a desarrollar cuáles son esos derechos específicos. Entonces, el autor en capítulo 2 plantea unos conceptos que le va a ayudar justamente para encontrar esos derechos específicos para estos grupos. Uno son las políticas de multiculturalismo. Ya estamos y está claro que el reto de las sociedades modernas, de democracias liberales, ese es el tema del multiculturalismo, ¿no? Hay minorías que exigen el reconocimiento de su identidad y su cultura. Eso está clarísimo, lo vivimos a diario, ¿no? Entonces tenemos que que las diferentes formas de incorporación histórica de los grupos minoritarios a una comunidad política han afectado a la naturaleza de estos grupos minoritarios y el tipo de relación de que estos desean con la sociedad que forman partes. Además, configuran sus instituciones colectivas, sus identidades y sus aspiraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que han habido diferentes formas de cómo se han incorporado los grupos minoritarios, pero el autor dice que el concepto de multiculturalismo a veces se interpreta mal. Para algunos, este concepto es formar un gueto, separarlo de las sociedades y aislarlo, impidiendo su integración. O otros dicen que hacer una política multicultural es un reflejo de un imperialismo cultural, como si asimilar a todos a una serie de una cultura determinada, ¿no? Entonces, para salir de este dilema y ser más específico de lo que el autor plantea y plantear estos derechos específicos a estos grupos minoritarios, plantea dos modelos de diversidad cultural. Hay un modelo que son los estados multinacionales, que es la coexistencia entre un estado de más de una nación. Y una nación es una comunidad histórica más o menos completa institucionalmente que ocupa un territorio natal, comparte una lengua y una cultura diferenciada. Para él, el concepto de nación, bajo esta definición, está ligado al concepto de pueblo y cultura. Entonces, en un país hay minorías nacionales, en muchos países hay muchas minorías nacionales. Entonces, esa incorporación de esas naciones, de varias naciones, en un Estado,
puede ser involuntaria, como ha ocurrido, como el caso de las invasiones, de la conquista, la colonización, o puede ser voluntaria. Y tenemos casos de federaciones, que es el mecanismo de cuando es un mecanismo, cuando es la incorporación es voluntaria. Entonces, donde este Estado federados viven culturas diferentes para un beneficio mutuo. Tenemos el caso de los Estados federados en Canadá, que es el ejemplo más concreto. Entonces, ahí lo que plantea, y justamente están ahí, ¿no? Hay muchas democracias que son multinacionales. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, tenemos indios americanos, puertorriqueños, chicanos y tal, que estos grupos se fueron incorporados involuntariamente mediante conquistas o colonización, pero en el camino fueron adquiriendo estatus político, especial a medida en que iban incorporándose en el Puerto Rico como una mancomunidad, la isla de Guam como un protectorado de Estados Unidos y los indios como naciones independientes, pero que bien la reserva, a diferencia del caso Canadá, ¿no? Que es una federación que su desarrollo histórico ha implicado la federación de este grupo de naciones, ¿no? Los francoparlantes, los ingleses y las comunidades indígenas de Canadá, ¿no? Entonces, estas tres llegaron a un cierto nivel de autonomía a partir de esta forma histórica que cómo se iban desarrollando y cómo se diferencia la forma de la incorporación de las minorías en el caso de Estados Unidos, como en el caso de Canadá. Pero hay una cosa que es cierta, podemos incorporar estos estados multinacionales, pero estos estados multinacionales solo pueden sobrevivir si los diversos grupos nacionales mantienen una lealtad a la comunidad política más amplia, es decir, a la patria, el sentimiento de patria, a la que están integrados y cohabitan. Si no hay ese sentimiento de unidad frente a un estado, frente a un concepto de patria, de esa sensación, esa sensibilidad a, a a un, digámoslo así, país, va a haber mucha secesión, se pueden separar. Estos estados multinacionales, al no encontrar esa entidad más global, intentan separarse. Por eso es importante el reconocimiento de los derechos específicos. Entonces vemos uno que son los estados multinacionales y el autor también plantea, frente a ese concepto multiculturalismo que no permite entender y comprender el para proyectos específicos. Por eso el autor genera estos marcos teóricos, estos modelos conceptuales, plantea los estados polémicos. Entonces hay países que aceptan a un número de inmigrantes individuales y familiares de otras culturas y les permiten mantener alguno de sus particularidades étnicas. Esto manifiesta su pluralismo cultural de un país. Entonces, estos migrantes al encontrarse y a mantener sus particulares étnicas, ellos no buscan convertirse en una nación separada o un autogobierno como las naciones en el primer modelo, ¿no? De los estados nacionales. Ellos buscan modificar las leyes instituciones para que sean más permeables a las diferencias culturales, ¿no? ¿Cómo modificamos las leyes para que me reconozcan mis derechos culturales en una medida? No se busca, en este modelo poliétnico no se está buscando que se asimile, uno habla de conformidad, que se asimile completamente a las culturas mayoritarias o hegemónicas, si queremos llamarlo de una medida, porque no son naciones, no ocupan una tierra, su especialidad se manifiesta más en su vida familiar y asociaciones voluntarias. Entonces, tenemos que hay estados poliétnicos y estados nacionales, como hemos visto acá, ¿no? O multinacionales. Eh, pero tenemos casos de los refugiados cubanos, estos inmigrantes y los trabajadores mexicanos, ilegales. Estos no son inmigrantes, porque en una medida los refugiados cubanos fueron a Estados Unidos para que puedan después regresar a su país, igual que los trabajadores mexicanos ilegales. Ellos no piensan quedarse, están ilegales, van a tener una serie de desigualdades, van a tener una serie de oportunidades que no les van a permitir ser ciudadanos plenos, no se van a incorporar. Entonces, el autor se plantea que lo importante es cómo se construye una identidad hispana, tiene que tener una identidad y agendas políticas comunes que trasciendan las diferencias. ¿Por qué sale esto? Porque había un mal entendimiento de la hispanidad este, en Estados Unidos, ¿no? Se planteaba que no se buscaban integrar porque no aprendían inglés, porque no se incorporaban a cierta cultura, a ciertas instituciones, pero justamente no eran todos los hispanos, que sí se quieren quedar incorporarse a la cultura, pero manteniendo su identidad cultural. Eran estos refugiados cubanos, los transmexicanos y otros actores que no piensan quedarse en esa medida. Entonces,
Él entiende un estado de multiculturalidad, un estado multinacional, integrado por minorías nacionales, que son naciones, por ser multinacional, y estados poliétnicos, que son los inmigrantes, integrados por diferentes grupos étnicos. Pero algunos autores plantean que la multiculturalidad también debe incorporar los nuevos movimientos sociales, porque tienen una cultura, tienen prácticas culturales homogéneas, como por ejemplo asociaciones y movimientos gay, mujeres, pobres, discapacitados, entre otros movimientos sociales o los nuevos movimientos sociales. Si bien son grupos culturales, que tienen costumbres o prácticas culturales homogéneas, digamos, pero ellos plantean sus propias cuestiones específicas que están más allá de lo multinacional y lo poliétnico. Entonces, él dice, si bien puede abarcar esto, pero para su propuesta de las diferencias específicas, derechos específicos, para los grupos militares no es, no sirve. Entonces, él se queda con estos dos modelos, Estado multinacional y Estados poliétnicos. Pero hay un tema acá, que los gobiernos no han reconocido a los pueblos aborígenes porque consideran que no hay minorías nacionales. Entonces, hay habido un desconocimiento a estas minorías nacionales, los cuales no le han permitido este, eh, generar y reconocimiento a estas naciones, ¿no? Las minorías, por ejemplo, indígenas o amazónicas, no son vistos como sujetos de derechos internacionales por los que los tratados firmados con ellos no son considerados como tratados porque no son considerados naciones, ¿no? Es considerado solamente como actos unilaterales vinculados a las leyes internas de cada país. Entonces, al negar esta forma de nación a estos pueblos, a esta cultura, genera ciertos problemas en un Estado, ¿no? Generan estos conflictos que ya hemos visto en caso de otros países. Entonces, generalmente estas minorías son percibidas como minorías raciales, grupos étnicos desfavorecidos, cuyo progreso exige integrarlos en el grueso de la sociedad. Pero acá lo que rescata el autor es que la gran mayoría de los países son multinacionales y poliétnicos, pero no todos los reconocen. Ese es un tema. No reconocen algunos que son multinacionales, otros no conocen que no son poliétnicos, como el caso de Estados Unidos, ¿no? Cree que son un crisol de razas, de culturas, pero en realidad son poliétnicos, que necesitan generar políticas específicas para estos grupos minoritarios. Entonces, pero el autor plantea que estos dos modelos presentados, hay grupos que no se adecúan o no se ajustan a estos modelos. Tenemos a los afroamericanos, fueron inmigrantes involuntarios, traídos, fueron esclavos, a estos se les impidió integrarse a la cultura mayoritaria, no se les segregó, tampoco se ajusta al modelo de minorías nacionales, porque no es una nación, los esclavos fueron dispersados en diferentes partes del país, eran diferentes lenguas, no había algo en común, no tenían un territorio, en fin, lo que hemos visto. Entonces, existen grupos que no se ajustan a a estas categorías de minorías nacionales o de inmigrantes voluntarios o los grupos étnicos. Por ejemplo, también tenemos los refugiados. Pero la mayoría de conflictos parte justamente de esta situación de no reconocer a estos inmigrantes voluntarios o grupos étnicos o no reconocer a estas minorías nacionales que generan estos conflictos en los diferentes países y en las diferentes comunidades políticas. Entonces él plantea que para evitar eso hay tres formas de derechos diferenciados en función del grupo. Ese es el título. Derechos diferenciados en función del grupo. Entonces, las democracias liberales o son multinacionales, o son poliétnicos, o ambos a la vez. Al ser eso, se plantea justamente el desafío del multiculturalismo, que consiste en acomodar dichas diferencias nacionales y étnicas de una manera estable y moralmente defendible. Pero también plantea que los derechos civiles y políticos de los individuos, los derechos individuales, fue una propuesta importante para incorporar a esta minoría, pero no fue suficiente. Entonces, él plantea que se requiere de derechos específicos en función al grupo, una ciudadanía diferenciada. Derechos que se conceden a los individuos en su calidad de miembros de determinados grupos. Entonces, yo podría tener un derecho específico porque pertenezco a un grupo determinado, cosa que el liberalismo dice que no, que es suficiente los derechos individuales. Entonces, el autor plantea que los derechos comunitarios, en función a la pertenencia grupal, coexistan con los derechos individuales.
Él plantea tres formas de derechos específicos en función a la pertenencia grupal. Uno es los derechos de autogobierno. Todos los estados nacionales de diferentes naciones están proclives a reivindicación de los grupos minoritarios, a un tipo de autonomía política para asegurarse libre y pleno desarrollo de su cultura, ¿no? Y los mejores intereses de sus miembros. Eso es clave en todo. Tenemos muchas experiencias acá en nuestro país. El Acuerdo de Escazú, por ejemplo, ¿no? Que se desconoce este tipo de derecho de autogobierno, ¿no? Inclusive desconoce a las naciones amazónicas. Eh, pero como dije hace un momento en la presentación, la Nación Unida dice que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, pero no definen qué es pueblo y no lo han aplicado en las minorías nacionales. Entonces, ¿cómo se llama? El autogobierno es un mecanismo de reconocimiento muy importante a través del federalismo. Ese es un mecanismo muy fuerte, muy importante de cómo el reconocimiento de un autogobierno es a través del federalismo, una de las formas, ¿no? Donde hay un territorio donde se puede vivir y pues, se puede autogobernar y respetando y generando sus propias normas o leyes según su cultura. Tenemos, por ejemplo, el Quebec, que tiene una educación, una lengua y una cultura respetada y teniendo francoparlante, ¿no? A partir de ello. Entonces tenemos un primer elemento que damos el derecho de autogobierno de estas minorías específicas, ¿no? Estos derechos específicos en función a la pertenencia grupal. El otro punto son los derechos poliétnicos. Se necesitan medidas claras. Por ejemplo, había medidas claras para erradicar discriminaciones y prejuicios, por ejemplo, medidas antirracistas. eh, se conserva como parte de las políticas multiculturales, al igual que los currículos educativos, donde se puede contar las historias de las minorías, pero el autor dice que estas medidas, si bien son importantes, solamente buscan asegurar derechos comunes de la ciudadanía, más no derechos específicos en función al grupo. Como por ejemplo, él plantea algunos ejemplos en el texto, en el capítulo 2, por ejemplo, el derecho a usar turbantes en vez de cascos, el caso del grupo Sikh de Canadá. Eh, ¿Cómo se permite este derecho a esta particularidad cultural? O usar la yarmulca durante el servicio militar. Entonces, el autor dice que estos derechos poliétnicos ayudan a los grupos étnicos y minorías religiosas a que puedan expresar sus particulares y orgullo cultural. No se puede segregar, no se pueden ocultar, no se pueden buscar una asimilación plena de reconociendo estos derechos, sino hay que conocer estos derechos poliétnicos, además del derecho a autogobierno de las naciones y derechos poliétnicos a estos inmigrantes. Pero hay un tema importante también acá, que es el otro de derechos especiales de representación. Es un proceso es un proceso más participativo. En un proceso más participativo se debe incluir a los miembros de minorías étnicas y raciales, a mujeres, a públicos capacitados, en fin, a otras minorías vulnerables. Y el autor dice que se debe promover en los partidos políticos la inclusión de estas minorías a ser parte de la dirigencia o en el legislativo, preservar el número de escaños para los miembros más desfavorecidos. Asimismo, el autor viene y represión están ligados. Es decir, cómo hay cupos, entre comillas, cupos, para ciertas representaciones. Por ejemplo, en las últimas elecciones municipales ha habido cupos para representantes de comunidades andinas, ¿no? En ciertas zonas, o cupos para representación de los jóvenes. Ese es un derecho especial de representación porque, digamos, son los más vulnerables y discriminados y necesitan representar representaciones porque no van a conseguirlo con el actual esquema de cómo está organizado una comunidad política. Entonces, el autor eh, recoge varios elementos, que los derechos específicos sí están en relación a los derechos, a las libertades individuales, porque ciertas libertades o ciertos derechos no pueden ser violentados en una comunidad política, no pueden ser violentados en un grupo étnico determinado, se tiene que respetar ciertos derechos, pero también respetando los derechos culturales. Entonces ahí hay un dilema que cómo eh, trabajarlo, ¿no? Los derechos a la libre conciencia, por ejemplo, una política específica que respeta cierta cultura,
pero que no te permite, por ejemplo, dar opinión, porque estás contradiciendo a un mandato cultural, por decir a una idea, cómo se dialoga con estos dos procesos, ¿no? Cómo se dialoga estos dos elementos de los derechos individuales y de los derechos colectivos, ¿no? O los derechos específicos en función a la pertenencia grupal, que es un tema que habría que seguir profundizando, que el autor seguro en el resto de su obra trabaja. Pero resumiendo, tenemos que hay estos estados multinacionales, hay estos estados poliétnicos y que para tener el tema de la minoría cultural, el contexto de sus derechos, para una convivencia mutua, una convivencia política hacia un objetivo común, se tiene que ver derechos específicos. Y esos derechos específicos son los derechos de autogobierno, los derechos poliétnicos y los derechos especiales de representación que nos permite justamente trabajar y tratar y ver en países, en nuestros países con diversidad cultural, con diversas culturas, naciones, grupos étnicos, resolver ese problema a partir de esta función de los derechos específicos y no solamente los derechos humanos, que no es suficiente para este proceso. Eso es lo que quería presentarles ahora, es lo que el autor planteó y espero que haya sido concreto y haya recogido lo que planteó el autor en alguna medida, ¿no? Gracias, muchas gracias por ver.